¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, donde estamos ahora aquí en el edificio anexo frente al Palacio y me acompaña Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? ¿Bien? Bien, con expectativa de una semana donde seguramente va a volver la actividad, pero antes nos vamos a los títulos. Elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rige la veda electoral hasta las 21 horas del domingo. Reforma migratoria. A través del boletín oficial se dará a conocer el DNU de la medida impulsada por el gobierno. Solicitarán sesión para el 21 de mayo. Se tratará el régimen previsional y emplazamientos pendientes. Bueno, y este último tema de la sesión que todavía no está convocada, el lunes, con los resultados de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, los bloques opositores que vienen dominando el recinto, que son Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la Izquierda, juntitos pueden reunir 129 votos para abrir el recinto y definir un temario. Bueno, esos bloques el lunes irían a llamar, tienen definido llamar a una sesión para el miércoles. Todavía hay algunas discusiones fuertes por el temario. Unión por la Patria quiere incluir también la emergencia en discapacidad. Algunos otros bloques prefieren esperar una semana más, pero por lo pronto lo que es casi seguro es que la semana próxima vamos a discutir los 14, si escuchó bien, 14 dictámenes firmados para mejorar las jubilaciones, divididos en dos grupos. Un grupo de dictámenes quiere, o propone, mejor dicho, aumento de las jubilaciones y mejora del bono que se cobra en forma mensual. Y después está el otro agrupamiento de expedientes que plantea la continuidad de la moratoria previsional o el reemplazo por algún otro sistema. No sé qué pensás, Gonza, de esa sesión. ¿Cómo la ves? Bueno, en principio me voy a apoyar, Mauri, en lo que ayer nos comentaba el diputado Oscar Agos Carreño, que hacía referencia en principio a que el número todavía no lo tienen, es la realidad, y que va a depender mucho de las reuniones que hayan tenido ayer, que tengan hoy y que posiblemente tengan lunes y martes, recordando que esta posible sesión sería el próximo miércoles 21 de mayo. Que están tratando de buscar una alternativa que, como decía ayer el diputado cordobés, sea lo menos costosa fiscalmente hablando para que el gobierno no tenga que utilizar esa carta brillante y exclusiva que es la del veto, ¿no? Donde después obviamente tiene que ser ratificado aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, pensando en que es un tema muy sensible socialmente hablando, pero que al mismo tiempo le genera, al igual que lo que puede ser el tema de la emergencia en discapacidad hasta el año 2027, es decir, hasta fines del 2027, dos temas que en cuanto a lo que tiene que ver con el caudal de dinero que eso le genera en cuanto al gasto al gobierno nacional es muy importante, por lo cual es muy complicado pensando en lo que puede llegar a ser el apoyo, el aval de muchos bloques que por lo general suelen jugar a favor del gobierno nacional. Bueno, si uno mira los bloques, Gonza, que firmaron dictámenes, casi todos quieren que haya leyes, ¿no? Exacto, sí. O sea que tenemos el escenario de que si hay un acuerdo entre todas esas bancas, hasta el PRO, recordemos, un sector del PRO firmó dictámenes, la UCR, que también es un habitual aliado del gobierno, firmó dictámenes, y bueno, tienen una cantidad de integrantes como para colaborar, no solamente con una mayoría, sino también empujar la posibilidad de llegar a los 2/3, que es un poco el objetivo que tienen algunos sectores de la oposición, para evitar un eventual veto. Algo que no está garantizado, porque en su momento la reforma jubilatoria del año pasado, que era un aumento de las jubilaciones, se aprobó en esta Cámara por 2/3, pero cuando se tuvo que tratar el veto, no se juntó esa mayoría y el veto finalmente fue aceptado o no pudo ser rechazado. Toda esta rosca va a empezar el lunes mismo, cuando también me cuentan que va a haber una reunión de los expertos previsionales de cada bloque para debatir, porque hay algunas diferencias. Yo creo que hay casi un consenso de que va a haber una ley, me animo a decir sancionada, porque en ambas cámaras debería haber una mayoría para aumentar las jubilaciones. Sí. Según la lectura que hiciste recién, cualquiera que esté escuchando dice, la ley va a salir. La ley o las leyes. Son dos leyes. Claro, por eso mismo. Son dos. La ley que tiene que ver con el aumento de las jubilaciones, uno piensa que va a salir porque los dictámenes son parecidos. Claro. La otra que tiene que ver con la moratoria, no.
No, esa no está garantizada. Esa no. Porque Unión por la Patria no se baja de la moratoria. Tiene un dictamen que promueve la continuidad, o mejor dicho, restaurar la moratoria previsional que venció el último 23 de marzo. Y el resto de los bloques opositores quieren reemplazar ese sistema por una pensión para la vejez. Creo que esa discusión está empantanada y tal vez no se resuelva. Ahora, Mauri, según tu lectura, y esto es a modo de también un poco de análisis, el apoyo o el hecho de no bajarse de la posibilidad de generar un dictamen respecto a prorrogar la moratoria previsional por parte de Unión por la Patria tiene que ver un poco también con ese orgullo por la medida que se tomó en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De la moratoria es del año 2008. Claro. No lo hizo Alberto Fernández, lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en su primer mandato. En su primer mandato. Es algo bastante alejado en el tiempo. En ese momento no existía la PUAM, por eso desde el 2016 se implementó la pensión universal para el adulto mayor, que no es muy distinta a la moratoria, porque es el 80% de un haber básico, y a su vez cuando vos entras en la moratoria, los primeros meses o los primeros años cobrás menos, porque tenés que pagar la mora. Entonces no hay mucha diferencia, por eso el costo fiscal que midió la Oficina de Presupuestos fue tan exiguo, 0,084 del Producto Bruto Interno. Tenía el recuerdo que hubo un debate respecto a la moratoria provisional, por eso lo decía. La moratoria ya la implementó Cristina Fernández de Kirchner cuando eras muy joven, allá por el año 2008. Lo que hubo en el gobierno de Alberto Fernández fue la movilidad, son cosas completamente distintas. Claro, exactamente. Ahí lo que hubo fue un cambio de la movilidad. Y bueno, y ahí es donde Unión por la Patria no se baja de la moratoria, dice, si nos bajamos ahora no vuelve más. Hablan de que tiene más derechos, pero a su vez, la que respecta a una pensión universal, por ejemplo, la pensión universal para la vejez no tiene pensión por viudez. En cambio, la moratoria sí, porque vos ya entras en el sistema de ANSES. Pero el dictamen de Unión por la Patria incorpora algunos beneficios de lo que actualmente tienen las jubilaciones en la PUAM. Me parece que es una negociación bastante compleja, con mucha voluntad, los sectores están hablando, los sectores de la oposición, y vamos a tener, me da la sensación, por lo menos un proyecto aprobado el próximo miércoles y otro que está en veremos, pero la rosca va a durar inclusive durante el miércoles, porque esto se tiene que definir recién cuando se vote. O sea, entras en el debate con los 14 dictámenes, le das de corrido si querés todo el día, y después al momento de votar decís, bueno, orden del día 1, este es el texto, orden del día 2, este es el texto. Esto se hizo, para el que quiere ver el mecanismo, en el debate, aquel debate de agosto del año pasado por el tema del presupuesto universitario, que es algo que también está por caer en esta Cámara, de vuelta, mejor dicho, por renacer. Se hizo de esta manera. Se llega a la votación en particular y directamente Secretaría lee un texto. Esto es la gran negociación que empieza el lunes, ¿no? Igual, imagino que también la idea es llegar al recinto con un poquito más de claridad en este sentido. Y la idea. ¿No? Es la idea, pero bueno, hay que ver si se llega con estas reuniones o esta rosca política, como vos decías, Mauri, recién, que va a arrancar fuertemente el lunes, recordando que también muchos diputados ya comienzan el fin de semana ya en sus provincias viajando, ¿no? Volviendo a sus provincias, y las reuniones suelen darse ya más a comienzo de semana, cuando ya vienen hacia Buenos Aires, pensando también que ya el miércoles hay una sesión. Es decir, que ya tienen que estar preparados para venir al recinto. Sí, se hablaba que iba a ser el martes, porque como está tan justo el quórum, los bloques que convocan miden a ver quién puede venir y quién no. Y bueno, la idea finalmente es sesionar el próximo miércoles. Se hablaba de otra sesión el 28. Y después hay mucho miedo de que el calendario electoral empiece a molestar, ¿no? Perdón, ya me acordé de un detalle. Lo que se había debatido se quedó con eso. En el gobierno de Alberto Fernández. La moratoria del año 2008, no lo vamos a cambiar. Era la extensión de la moratoria. Porque la moratoria cada 2 años hay que extenderla. Cada 2 años. Eso era. Pero la moratoria la crea Cristina Fernández de Kirchner. Y venció el 23 de marzo. Pero recuerdo Desde el 23 de marzo que no existe. Pero recuerdo que en su momento fue un cierto triunfo político el hecho de prorrogarla por los tiempos. Sí, a ver, te soy honesto, Gonza. Jamás hubo un riesgo de no prorrogarla en el Congreso. De hecho, en el año 2014, recuerdo, que hubo una votación para prorrogarla, donde creo que Martín Lustó era diputado y fue el único que votó en contra. Votó a favor Federico Sturzenegger, todo el PRO, porque era en ese momento políticamente incorrecto de no prorrogarla. Es cierto que con la PUAM de 2016 esta lectura un poco cambió, pero por lo pronto cada vez que va al recinto la moratoria tuvo éxito. Ahora lo que dice Unión por la Patria es, si no la llevamos al recinto ahora,
ya está, desaparece, no la restauramos nunca más. Entonces está con la pensión por vejez, que es la otra propuesta, tiene que ver con una jubilación acorde a los aportes que realizaste. Eso es lo que... Proporcional, digamos. Proporcional, donde se basa en la PUAM, pero después puede subir. Y un poco favorece a quien aportó 28 años. Que en teoría parece ser la vía tal vez de encuentro para llegar a un punto en común, que es muy difícil, ¿no? Yo pensaba lo mismo que vos, pero hace 2 días me madrugué de que Unión por la Patria no se baja de la moratoria. Claro. Y que como son órdenes del día distintos, está dispuesto a que caiga. Que caiga, y que en tal caso la moratoria, una opción es extenderla, nunca se extiende por más de 2 años, por un tema legal, extenderla por última vez, pero nunca sabés si es por última vez. Pero me parece que es una discusión que está un poquito empantanada y que va a estirarse hasta lo último, realmente hasta lo último. Pero te decía que la semana próxima, vos me decías que venían muchos diputados seguramente el lunes, porque ya hay comisiones, ¿no? Martes, miércoles, estaba viendo recién, hay una convocatoria. Y es muy curioso, Gonza, porque estaba viendo hoy, vos que conocés cómo se maneja las jornadas, las 24 horas de acá, que las comisiones se convocaron tempranito, porque no sabían si la sesión iba a ser a la tarde del martes o a la tarde del miércoles. Claro, exactamente. Entonces, tenemos sesiones madrugueras, ¿no? Eso suele suceder. Tenemos el miércoles una comisión de turismo a las 10 de la mañana, con invitados. ¡Epa! Que eso complica mucho el cronograma. ¿Por qué? Porque cuanto menos se tiene en claro con tiempo de antelación cuándo va a ser una sesión, por ejemplo, esto genera una cierta incomodidad de decir, che, convoqué a 20 invitados para hablar de cualquier tema y los tengo que bajar. Bueno, en este caso me parece que ya se supo con antelación que iba a ser el miércoles, lo cual permite ya haber empezado a levantar el teléfono y a reprogramar esta reunión. Por ahora continúa estable, activa, recordando que no está por ahora aquí de manera oficial, no me sale la palabra, no está designada de manera oficial en la agenda la sesión. Exacto, es lo que decíamos recién. Claro. Como el lunes van a definir cuándo convocan, es lo que dice Gonza, lo que hicieron es que martes y miércoles tempranito lo increíble es que hay 3 comisiones a las 10 de la mañana. Epa, y claro. Finanzas, que es sobre contrato de trabajo, pequeñas y medianas empresas con varios temas, justamente, y también lo que decíamos, turismo. Las 3 el miércoles a las 10 de la mañana, lo cual indica que va a ser un panorama bastante complicado de que se lleven a cabo a las 3 si el miércoles es justamente la sesión o no. Y después el martes, que acá sí se complica, si el martes es la sesión, acá se complican estas 2. Hoy por hoy dicen que va a ser el miércoles. Así por que, eso. Bueno, yo creo que ya, para que sea el martes, deberían convocarla hoy, eso no va a pasar. 2 de la tarde, intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, a las 2 de la tarde. Y legislación penal, también con invitados, tendrá justamente un tratamiento de varios temas a las 3 de la tarde. Aclaramos. ¿Todo eso el miércoles? Todo esto el martes. El martes. Entonces, si el martes ya convocaron a las 3, Gonza, me parece que ya está. Sí, exacto. No, y aparte con invitados. Sí, ya está. Que eso, reiteramos. Vamos a tener sesión el miércoles, es un hecho. La idea del martes está totalmente descartada. Y bueno, como dice Gonza, hay mucha comisión. Pero se siguen presentando proyectos mientras se negocian estos temas centrales. Los diputados siguen con iniciativas. Y Gonza tiene una interesante sobre sustancias psicoactivas. Contame cómo es eso. Bueno, Mauri, tenemos que hablar de un proyecto que presentó la diputada Mónica Macha en este sentido para un poco tener un plan a nivel nacional respecto a la reducción de los daños que causan las sustancias psicoactivas en la República Argentina. Ahí estamos viendo la diputada Mónica Macha de Unión por la Patria, que representa a la provincia de Buenos Aires. Ha sido girada a 3 comisiones esta iniciativa, en principio prevención de adicciones. Recordemos que esta comisión tiene siempre un debate, ¿no? El hecho de, inclusive Mauri, hay un proyecto presentado por una diputada, que ya voy a recordar el apellido, de quién fue la diputada que lo presentó, para un poco bajar la cantidad de comisiones y sumar temas a una misma, y de las actuales casi 50 que tenemos permanentes, haya 21. Después, si querés, si te interesa, la semana que viene puedo traerte este proyecto para que lo dialoguemos, porque busca reducir a 21 las comisiones son permanentes. Creo que 46, ¿no?
Sí, me parece que eran 48, pero no Claro, estoy puede ser seguro. porque se han sumado. Sí, es un tema importante porque quienes tienen muchos años acá, puedes hablar esto con Leo Fredes, con Silvia Ratcher, con Di Natale. ¿Tantos años tiene Leo Fredes acá? ¿Cómo? Mirá que ahora viene Leo Fredes. Bueno, podés hablar con él de este tema porque ellos te cuentan muy bien que antes eran 20, 18 Claro. y que se fueron agregando y que en un momento el Senado tomó la decisión de reducir las comisiones y diputados no. ¿Qué ocurre? Muchas no tienen actividad. Exactamente. Vamos a hablar justamente sobre esta iniciativa. Recordemos entonces, si podemos ir al anterior, perdón, estaba terminando de repasar las comisiones. Ahí está, muchas gracias. Prevención de adicciones y control del narcotráfico. Decíamos que es una de las tantas comisiones que pretenden, o muchos diputados entienden que tienen que ser asuntos separados en cuanto a lo que se trata en estas comisiones. Acción social y salud pública tendrá que tener obviamente un protagonismo hablando de salud en este sentido, y presupuesto y hacienda, porque claro, este programa nacional pretende algunos ítems que generan un cierto gasto que posiblemente no sea excesivo, pero sí debe pasar por la comisión que preside el diputado José Luis Espert. Ahora sí, pido disculpas por este pedido y pasamos a la siguiente placa. Ahí estamos. Dentro de los mecanismos de implementación, esto pretende tener una perspectiva sociocultural, una perspectiva etaria y una perspectiva de género. Sobre todo me quedo en esto de la perspectiva sociocultural, que en muchas ocasiones hay que entender por dónde pasa y hay que tratar de analizar antes de juzgar o antes de señalar o antes de mencionar un hecho de esta índole. Bueno, pensar de dónde viene esta persona que consume sustancias psicoactivas, cuál es su vínculo familiar, en dónde vive, en qué situaciones, puede comer las 4 comidas del día. Bueno, es decir, un análisis más exhaustivo, así como, bueno, también recordemos hay una ley que lo que hace, y Mónica Macha lo sabe muy bien, siendo la presidenta desde hace varios años de la Comisión de Mujeres y Diversidad, la perspectiva de género. Otra cuestión que es muy interesante a la hora de cada una de las iniciativas y que debe tener este ítem. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar explicando este proyecto. Bueno, dentro de todo lo que pretende es justamente tener un plan de capacitaciones en sistemas sociosanitarios, en este sentido según el artículo 10 de la ley 26.934, que esta ley lo que hace es tener un abordaje respecto a todos los consumos problemáticos que existen en la sociedad. Y esto debe tener, lógicamente, y es justamente sobre la asistencia integral, lo que marca este artículo 10, que tiene 4 ítems y que es muy interesante de leerlos en caso de interesarles, porque se basa justamente en este artículo el proyecto que pretende dentro de este plan de capacitación. En la siguiente placa vamos a contar un poco más de los aspectos, ¿no? Sobre todo pensando en esto que es, en definitiva, lo más importante de la iniciativa, que son las acciones que se pretenden llevar a cabo en caso de que se apruebe. ¿Por qué cuando marcamos los giros de las comisiones es importante también remarcar cuando una iniciativa, un proyecto pasa por presupuesto de Hacienda? Bueno, porque, por ejemplo, uno de los ítems de las acciones es intentar demorar el inicio de consumo de estas sustancias, sobre todo en las edades tempranas, ¿no? Cuando un chico de 12, 13, 14 o menos años, a veces lamentablemente, se junta en el barrio, puede tener alguna junta que tal vez no es la más deseada o la mejor para, en este sentido, alejarse de este tipo de sustancias o de consumos. Doy un ejemplo de tantos, como puede ser, o tener algún problema psicológico y tener que recurrir a este tipo de consumos. Hay muchas variables, pero la idea es intentar con grupos de profesionales, intentar llegar a esas personas y generar, dentro de lo posible, ¿no? Claramente, este inicio de consumo en edades tempranas. Después, políticas para reducir el estigma social y barreras de acceso a servicios, que acá es lo que hablamos, ¿no? La perspectiva sociocultural. El hecho de no señalar, sino tratar de analizarlo desde un punto de vista más interno de esa persona, no estigmatizarlo y tratar de preguntarse, bueno, ¿por qué llega a este tipo de consumos? Las campañas en medios de comunicación masivos, obviamente, aquí es donde me parece que empieza la cuestión vinculada a el presupuesto.
¿no? Básicamente porque para generar un tipo de publicidad, un tipo de promoción, sea un folleto, sea un spot publicitario, un video, un audio, lo que sea, obviamente que todas estas propuestas tienen que llegar a los medios de comunicación también a través de dinero y presupuesto del Estado, así como también lo que aplica dentro de esta ley el hecho de generar grupos de trabajo profesionales para abordar estas temáticas. Dispositivos sociosanitarios en espectáculos públicos, boliches bailables, entre otras cuestiones, donde sobre todo se apunta, Mauri, a donde haya consumos de estas sustancias generalmente. Siguiente placa, para culminar. Es necesario que el eje de intervención ante los consumos problemáticos esté centrado en la persona, en su autonomía y poder de decisión. Que la persona sea quien decida consumir o no estas sustancias, es donde apunta Mónica Macha con este proyecto. Así que fue presentado hace muy poquitos días y veremos qué rumbo tiene. Bueno, por lo pronto sabemos que fue girado a muchas comisiones, sí, y que por lo tanto para tener un tratamiento se necesitan muchas firmas. El otro día, cuando se dictaminó la baja de edad de imputabilidad, eran creo que 4 comisiones y se necesitaron 73 firmas, finalmente se llegó a 77. Pero para que se dé una idea de lo que estamos hablando, el quórum se necesita 129 votos. O sea, cuando se hace un plenario de 4 o 5 comisiones, necesitas 2/3 partes de los votos que después necesitas en el quórum. Exacto. Es excesivo. Realmente habría este proyecto, estoy entusiasmado por verlo cuando lo traigas, porque tendría que haber menos comisiones. De la reducción. La reducción, sí, en el Senado no pasa eso, en el mayor de los casos puede llegar a un plenario de 3 o de 2, pero bueno, no agiliza lo que es un trámite legislativo y a su vez obviamente hay estructuras que no tienen mucho sentido porque hay comisiones que por reglamento sí o sí tienen que trabajar. Por ejemplo, todas tienen que trabajar, pero digo que tienen que intervenir. Por ejemplo, la de presupuesto cuando se requieren cuestiones referidas a recursos. Entonces, vos lo envías a una comisión temática, pero después tenés que girarlo a presupuesto. Entonces, bueno, en tal caso... esto es una idea mía, digamos, pero creo que en Estados Unidos hay subcomité dentro de las comisiones. Y ahí tenés, por ejemplo, relaciones exteriores y pequeños grupos que dentro de la comisión se encargan de relaciones con países. Allá son los famosos subcomité para América Latina. Bueno, me parece que no está mal discutir ese tema, nunca hay tiempo porque seguramente siempre hay cosas más importantes, pero se puede hacer en simultáneo. Nosotros nos vamos a una pausa, si te parece. Dale, Mauri. Enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Segundo bloque en la bancada, estamos ahí conversando con Martín Di Natale, colega que nos acompaña en la segunda media hora. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va, Mauricio? Y ayer ¿Bien? nos dejó el tema previo a los cierres de campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Vino Martín corriendo, yo siempre les cuento que viene corriendo de Casa Rosada con información, va y viene por Avenida de Mayo. Hoy se va a haber mojado bastante. Y ayer llegó preocupado porque dijo, en la Casa Rosada quieren anunciar hoy o mañana a primera hora proyectos, o mejor dicho, medidas para habilitar el uso de dólares que están abajo del colchón, pero no le encuentran la vuelta porque había falta una ley. Y a su vez estaba el tema de si se violaba o no la veda, si era antes.
Se habló ayer de que era un tema de campaña, por el que no se anunciaba, pero me parece, Martín, que diste en el clavo, porque no le encuentran la vuelta jurídica al tema, ¿no? Exactamente, Mauri, porque, a ver, ahí, ayer lo hablábamos, ¿no? Un poco. Hubo blanqueos históricos, muchos de ellos pasaron por el Congreso, porque fueron ley. En este caso, el gobierno, por un lado, el gobierno no quiere hablar de qué es un blanqueo. Cuando hablas con cualquier funcionario del gobierno, desde lo más alto del Ministerio de Economía para abajo, todos dicen, bueno, en realidad no es un blanqueo, es una forma de bimonetización, etcétera. Y porque es plata no declarada que vos permitís que se use. Entonces la blanqueás. Exacto. Lo que pasa es por el monto, como son 100.000 dólares, lo que te dicen es, bueno, no encaja dentro de lo que es un blanqueo porque es un dólar colchón, es un dólar ahorro que la gente tuvo y que no pudo sacar por temor en su momento con el kirchnerismo, por temor a que se lo quiten o que le impongan trabas, bla, bla, bla. Lo cierto es que había un decreto que estaba ya casi a la firma del presidente. Estaba escrito. Cuando vos viniste dijiste, está escrito un decreto. Sí, había un decreto escrito y la revisión de legal y técnica dijo, bueno, momento, porque acá nos podemos comer un problema legal y un debate jurídico que tiene que ver justamente con que no pase por el Congreso. Lo mismo está ocurriendo y hay que poner atención también, mejor dicho, no es el mismo caso, pero sí hubo freno también, y de hecho todavía no se conoce, el decreto relacionado con el tema de aranceles, eliminación de aranceles para importación de celulares, televisores, aire acondicionados. Es un tema también... Es recién un anuncio, todavía es un anuncio. Todavía son anuncios que se esperaban que por lo menos hoy el tema de aranceles sobre todo haya un decreto, todavía no salió el decreto. De hecho, la provincia de Tierra del Fuego, te cuento, Mauri, que está esperando ahí a la gatera que salga el decreto, claro, para avanzar eventualmente, legalmente, con una presentación judicial. El gobernador Melela está pensando en llevar a la justicia este tema. Estamos hablando siempre, Martín, de aranceles que actualmente el gobierno impone a la importación de productos electrónicos, y esos aranceles encarecen la importación y facilitan la producción local, ¿no? Exactamente. Ese es otro de los puntos de anuncios que se dieron en los últimos días. Ayer la excusa formal que dio el gobierno es que para no empantanar la campaña electoral y para que no lo cuestionen a Manuel Adorni como portavoz oficial y en su rol también de candidato a legislador porteño, frenaron todo y dijeron, bueno, lo anunciamos la semana que viene. Bueno, quedó en stand-by, pero la realidad de fondo es que hay un debate de carácter jurídico para ver qué vuelta le encuentran al tema, sobre todo blanqueo, para ver si van por un proyecto de ley o bien por un decreto. Bueno, mientras vemos imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, donde el domingo se vota para elegir 30 integrantes de la legislatura porteña, la mitad, son 60, y una elección muy taquillera, con muchos candidatos de renombre, muchos diputados nacionales. No es tan común, uno está acostumbrado a que los legisladores de las provincias sean candidatos a diputados nacionales, ahora es a la inversa. Tenemos a Leandro Santoro, tenemos a Silvia Los Penato, tenemos a Paula Oliveto, y también el vocero presidencial Manuel Adorni, que es el candidato de La Libertad Avanza. Las elecciones son el próximo domingo, ahora estamos en veda electoral, por lo tanto no podemos hacer ningún tipo de mención a las perspectivas que tienen los candidatos, pero sí reiteramos lo que decíamos en la primera media hora, que la oposición, los bloques de la oposición, que de alguna manera están dominando el recinto en las últimas sesiones, o por lo menos han juntado mayoría, prefieren esperar el resultado de esta elección para el lunes recién llamar a una sesión que sería el próximo miércoles 21, con el tema central los diferentes proyectos para mejorar las jubilaciones. También hay actividad de comisión, recordemos, martes y miércoles, un poco esperando esta agenda de la sesión del miércoles a la tarde. El martes a las 14, Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Fluviales, con invitados, o sea que me parece que el martes ya es un hecho que la tarde se va a dirimir en esta comisión, y miércoles a las 10 de la mañana 3 comisiones, turismo, finanzas y pequeñas y medianas empresas. Otro
tema de agenda que también se sabe para el martes 27, que seguramente va a visitar la Cámara de Diputados el ministro de Defensa y exdiputado Luis Petri para exponer ante la Comisión de Defensa que preside el diputado nacional Ricardo López Murphy, que, como sabemos, tiene un monobloque. Pero siguen presentando proyectos los diputados mientras la campaña de la Ciudad de Buenos Aires termina, mientras los debates de proyectos y de temas pasan por comisión y seguramente por el recinto. Hay proyectos y un tema que viene siguiendo muy de cerca Martín Di Natale, que tiene que ver con la protección que mediante leyes se puede hacer para que los menores no queden tan sujetos a los daños que puede hacer la actividad digital. Contame un poquito de qué se trata. Así es, Mauri. Bueno, recordemos que fue un proyecto de ley que lo presentó el Gobierno Nacional con bombos y platillos. Había varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados, también había en el Senado, relacionados con la baja edad de imputabilidad, pero se tomó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se modificó, por cierto, y hay ya un dictamen listo para poder ser tratado en algún momento en el recinto, que forma parte de la agenda del Gobierno Nacional, que es la agenda vinculada con temas de seguridad, porque es una preocupación que viene creciendo en las encuestas, el Gobierno lo está observando esto, y de ahí también la necesidad de ponerlo sobre la agenda legislativa. Este proyecto de ley lo que plantea es básicamente el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 14 años de edad. Recordemos que hoy es la edad de 16 años, la edad de imputabilidad para aquellos menores que cometen delitos. El proyecto lo que plantea es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social, básicamente. Según el dictamen, vamos a la próxima placa, según el dictamen, lo que se plantea en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, es que regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio, sobre todo los derechos que atañen a los niños. Y en cuanto a sanciones, ahí vamos para la otra placa, las sanciones que tienen que ver justamente con que en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios y a los fines de la escolaridad obligatoria deberán implementarse programas específicos de manera coordinada con el sistema educativo de la jurisdicción. En cuanto al plazo máximo de penas preventivas o penas privativas de la libertad, respecto de los menores, se plantea que no más allá de 15 años de cárcel o reclutamiento para aquellos niños de 14 años en adelante que cometen delitos. Y un último punto para destacar de este dictamen que hay es que el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o la sección separada de los adultos y un tratamiento adecuado para los jóvenes y adolescentes, los niños, con personal que cuente con una capacitación especial. Esto lo hablábamos, Mauri, la otra vez, ¿te acordás? Cuando mencionábamos el tema del presupuesto, porque si bien va a ser una ley nacional, cuando las provincias se adhieran a esto, van a tener que ser las propias provincias las que de sus fondos respectivos pongan presupuesto para, por ejemplo, la construcción de estos centros de detención especiales, porque los niños que se incluyen en este proyecto de ley no van a poder ir a cualquier cárcel común, sino que va a haber establecimientos específicos para estos niños de 14 años en adelante. Esto es interesante porque es una actitud que está tomando la Cámara de Diputados. Con el régimen penal juvenil pasó algo parecido. Se está discutiendo claro. 16, 14, bueno, el gobierno quería 13, finalmente sería 14. Ahora, los dictámenes lo que establecen es que para detener a menores de edad se va a tener que tener una infraestructura adecuada para no mezclarlo con los mayores. Y la pregunta que uno hace a los diputados en ese momento, ¿pero qué pasa si
una provincia, porque claro, la mayor cantidad de delitos que cometen los menores son delitos ordinarios y actúan las justicias provinciales y los sistemas penitenciarios de la provincia. Y la pregunta natural es, ¿pero qué pasa si una provincia no tiene esa infraestructura? Y la respuesta, esto obviamente son diálogos informales, pero imagino que con un micrófono no van a decir algo muy distinto. Y bueno, si una provincia no puede hacer una infraestructura para tener un régimen penal juvenil, lo que va a terminar pasando es que la querella de ese menor va a impedir que fuera preso. Claro, totalmente. Así haya cometido un asesinato. Entonces, en este caso es lo mismo. O sea, queremos lograr que se proteja a los menores de los ámbitos digitales. Tomamos la escuela como base, como los ámbitos iniciales a trabajar. Ahora, obviamente, el sistema educativo tiene que tener inversión y tiene que tener infraestructura. Los gobernadores pueden decir, bueno, no me alcanza el dinero. Bueno, seguramente puede llegar a establecerse algún sistema de créditos. Hay muchas maneras. Ahora, el que tiene que invertir es el que tomó a cargo el servicio, que es la provincia, ¿no? Claro, no es solamente, lisa y llanamente la construcción de un penal especial para menores, sino también todo lo que viene aparejado con eso, que es capacitación a personal. Tampoco es un personal que puede llegar a ser cualquier personal, porque es un personal que va a tener que tener una capacitación especial y un lineamiento concreto y directo dirigido justamente a los niños, que no es el mismo tratamiento que un adulto, ¿no? Entonces también ahí hay una inversión fuerte que van a tener que hacer las provincias. Exactamente, las provincias son las que capacitan a los docentes, porque son las que abren las escuelas, y muchas veces el Congreso quiere que los docentes tengan capacitación en diferentes problemáticas nuevas, ¿no? Bueno, en su momento, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la discapacidad, y no se puede capacitar desde la nación. Claro. O por lo menos no se puede, inclusive hasta por una cuestión de articulación, no es un tema solamente de fondo. Los docentes tienen como jefatura las diferentes provincias, y bueno, tienen que los gobernadores trabajar en este tema. Hay un Consejo Federal, Martín, sí, el Consejo Federal de Educación y otro de Salud, donde todo, que es muy interesante. A mí siempre me hubiera gustado que alguna reunión se transmita. Esto no ocurre, obviamente, son reuniones bastante a puertas cerradas, pero todos los ministros, por ejemplo, de Educación o de Salud, se reúnen con el ministro nacional. ¿Por qué me parece interesante? Y en la pandemia hubo muchas reuniones, porque uno infiere por ahí en su cabeza vertical de que el ministro nacional manda, pero no es así, porque las provincias son autónomas. No, aparte, en este caso es secretario, no llega a ser ministro. Ni siquiera llega a ser ministro. Es secretario de Educación, estamos hablando de Carlos Torrendel. Y secretario de Salud también. Exactamente. No, ministro. No. Es secretario de Educación. Sí. No tiene poder, demasiado poder en las provincias, por lo que vos planteás, porque hay un federalismo muy exacerbado, un federalismo muy puntual en cada una de las provincias, donde desde la currícula hasta la capacitación a los docentes corre por cuenta directa de las provincias. Puede haber algún lineamiento. Hay un proyecto de ley, por ejemplo, del propio Torrendel, del Poder Ejecutivo, de reforma educativa, que abarca todos los estamentos de la educación, desde el jardín de infantes en adelante, que todavía no ha sido presentado por el Poder Ejecutivo, está dando vueltas desde hace tiempo en el Gobierno Nacional, y que justamente lo que tiene que haber es un acuerdo con las provincias para esto, ¿no? Claro, porque es horizontal. Esto es importante saberlo, porque muchas veces la gente hace protestas, y el Congreso es el receptor de muchas protestas por políticas educativas, por políticas de seguridad, por políticas de salud, que están diseminadas, son en realidad un conjunto de políticas de cada uno de los distritos. Exactamente. Y lo que ocurre en ese caso es que si no hay un acuerdo, porque hay una interdependencia también ahí. Y eso lo vimos en la pandemia. O sea, claro, si vos tenés una provincia que tiene menos educación, o una educación de menor nivel que la que está al lado, después van todos a la universidad, exacto, que está cerca, claro, y hay baches que cuentan las viejas generaciones, que hace 40 años no era tan común. Vas a una universidad de educación era más o menos parecida, porque estaban los viejos colegios nacionales. Algo que de este Congreso está muy preocupado, nos consta, porque cada vez que la Comisión de Educación se reúne, habla de los problemas, por ejemplo, para capacitar docentes. No se sabe quiénes son los que capacitan docentes a lo largo del país. Uno va al médico, sabe perfectamente que el médico está a la chapita ahí, me recibí en La Plata, me recibí en Córdoba, me recibí en Buenos Aires. Ahora dejás al nene en la escuela y no sabes dónde estudió el docente. Sí, claro, y nadie te lo dice. Sí. Es muy complicado, ¿no? Exactamente.
Te cuento, Mauri, que ya está definida prácticamente la comitiva que va a ir a Roma, al Vaticano, este domingo. Recordemos que el presidente Javier Milei decidió no viajar porque se superpone la entronización del Papa León XIV justamente con las elecciones porteñas. Razón por la cual el presidente dijo, bueno, manda una comitiva especial, es una comitiva muy reducida, hasta ahora quedó limitada por el canciller Gerardo Huerten, por la ministra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y el secretario de Culto Sotelo, Nahuel Sotelo. Estos son los tres que hasta ahora van a ir. Se sumará seguramente en Vaticano el embajador Beltramino, que es el embajador argentino en el Vaticano, porque supuestamente por el protocolo vaticano son 4 las plazas que tiene la Argentina, en este caso para la entronización del Papa León XIV. Va a empezar la nostalgia, obviamente. La gente que circula por el Vaticano te dice, bueno, hasta hace poco uno decía que era argentino y todo el mundo es chiquito. No, el incluso Vaticano, ¿no? O sea, con el funeral del Papa plazas. Francisco, la comitiva argentina fue mucho más amplia porque el protocolo vaticano le cedía a la Argentina, por ser un papa argentino el que había fallecido, una comitiva mucho más amplia. En este caso estamos hablando de un papa norteamericano nacionalizado en Perú, que obviamente la comitiva argentina en este caso va a ser más reducida. Bueno, decíamos que uno de los temas de la semana fue el anuncio del gobierno de la eliminación de aranceles para importación de productos electrónicos que impacta de lleno en la industria electrónica de Tierra del Fuego. La diputada de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, Carolina Yutrovic, esto decía. En la industria electrónica, voy a hablar de la industria electrónica, hoy por hoy hay algo de 7.000 trabajadores, 7.070 trabajadores. Bien, ¿y cómo están esos trabajadores hoy y sus bases sindicales y cuál es la postura que va a tomar el gobierno provincial? Bueno, están muy movilizados, han declarado medidas de fuerza, sobre todo en Río Grande, que es la ciudad más afectada porque concentra el mayor porcentaje de empresas y trabajadores ligados a esta industria. El gobernador está planteando algunas medidas judiciales como para empezar a activar algo, porque la verdad que es muy difícil, algo que, bueno, lamentablemente el presidente tiene la potestad de hacerlo por decreto, poder conseguir los votos rápidamente para darlo vuelta en el Congreso. No obstante eso, lo estamos haciendo. Ayer en la Comisión de Industria planteamos a la presidenta de la misma que empezara a activarla para que sea caja de resonancia de todos los problemas que hay, que no es solamente de Tierra del Fuego, porque ayer se escucharon voces de Santa Fe, voces del sector de Córdoba, voces de la Catamarca, de La Rioja, que también están pasando por una situación compleja porque los salarios están absolutamente pulverizados y el consumo sigue cayendo. Entonces, eso ya nos afectaba a Tierra del Fuego, ¿no? Hace muy poquito, para el 2 de abril, llevamos un grupo de diputados numerosos de nuestro espacio, pero también para que vayan y vean. De La Libertad Avanza, para que vean lo que es. Y la verdad que se sorprendieron el nivel de tecnología. Vos, para poder hacer un celular moderno como es hoy y que salga y que se lance al mismo tiempo que todo en el mundo, como, no sé si se puede decir la marca, pero sí, claro, como Samsung, Motorola, vos tenés que estar a la altura de esa industria y la tecnología tiene que ser de primera. Y esa es la inversión. En Tierra del Fuego, una empresa no se puede instalar si no compra su terreno y su galpón. No hay alquiler, no es que levantan las patitas y se van. Entonces, es bastante injusto este trato. Pero aparte yo quiero poner otro ejemplo que me parece muy que clarifica, ¿no? Como te decía, en las redes, Tierra del Fuego tiene la culpa de que los celulares salgan el doble que en Miami, ¿no? Eso escuchamos permanentemente. Bueno, digo, nosotros fabricamos algunas marcas. Di el ejemplo de Samsung. Salen el doble, es verdad. Ahora, un iPhone que no se fabrica en Tierra del Fuego también sale el doble. Que alguien me explique, ¿no? Y la empresa distribuidora por excelencia de esta marca acá en la Argentina, Max Station creo que se llama, está, digamos, haciendo comunicados, ha salido en los medios diciendo que, bueno, que no se apresuren a que el lunes ya va a estar trasladado a precio la baja de los impuestos internos y que el impacto va a ser de un 13% aproximadamente. Tierra del Fuego también va a tener ese impacto porque a nosotros también nos bajaron la alícuota. Y de hecho,
digo, ¿dónde está la otra diferencia? Porque no es que el lunes estos teléfonos tan codiciados van a salir lo mismo que en Estados Unidos. Entonces, el problema, o en Chile. El tema es una cuestión integral de otros factores, logística, otros impuestos nacionales, etcétera, ¿no? Yo creo que es en parte un tratar de esconder el sol con la mano. ¿Por qué te digo? Primero, nosotros sabemos que estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, porque es un pedido del Fondo Monetario, está dentro de ese famoso acuerdo que el Congreso, lamentablemente, o la Cámara de Diputados aprobó sin saber de qué se trataba. Ahora estamos viendo la letra chica, Tierra del Fuego era una, los jubilados, la coparticipación de las provincias, están todos ahí en la lista de prioridades que tienen que pasar la motosierra. Entonces, digo, claramente aprovecharon este pedido, que al presidente le encanta cumplir, digamos, los pedidos del fondo, más una cuestión electoral, ¿no? Porque del anuncio se hizo de manera de decir, bueno, vamos a dejar de pagar celulares caros, y yo te decía hace un rato que la diferencia no va a ser sustancial. Pero además, a ver, nosotros estamos volviendo a un esquema de impuestos internos que teníamos en el gobierno de Cristina Fernández. Ese era el diferencial entre un 8 y un 9%, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo con que se bajen los impuestos o que se bajen los aranceles en la medida que nosotros nos mantengan ese diferencial que nos permite tener un margen de competitividad con lo importado de China. Ese es el quid de la cuestión. Entonces, en televisores y aire acondicionados lo van a sostener al diferencial, por lo menos es lo que dicen hasta ahora, me permito dudar, pero en celulares, a partir de enero nos quedamos en una situación en que sabemos que se puede llegar a perder la producción porque las empresas ya lo están diciendo. Bueno. Escuchábamos a Carolina Yutrovi, que vemos la ciudad de Buenos Aires, donde continúa la lluvia, y el domingo, esperemos sin lluvia, se vote. Hasta ese día vamos a esperarnos, uno más, hasta el lunes, cuando volvemos acá de vuelta con la bancada. Gracias, Martín. Un gusto, Mauri. Hasta luego, hasta el lunes.